Muy buenos días, don Albert Farré. Finalmente, bienvenido a Humanismo Digital. ¿Qué tal estás? Súper bien. Así me gusta, ¿eh? Corto, corto y al pie, ¿eh? Súper bien, súper bien. Vamos a decir, que me gusta además estos momentos de verdad también, que un minuto antes hemos tenido la suerte que el destino, pues ha habido un problema técnico y estábamos aquí conversando antes de conectar y ¡pum! Se nos ha ido la energía, la luz. Y menos mal, visión positiva, tú lo eres, yo creo que también, pues nos ha ocurrido antes de empezar a grabar. Con lo cual, crucemos los dedos de que Murphy no venga otra vez a visitarnos, Sí, porque, pero... porque ya lo ha hecho. Así que ya dos veces ya es vicio. Sí, sí. Eso es. Bueno, Albert, oye, pues nos conocemos hace mucho tiempo. La verdad es que nos decíamos antes, pues que hemos conversado muchas veces, nos tenemos muy presentes también en las redes, pero pues me hace mucha ilusión también que podamos tener una conversación también aquí en Humanismo Digital, que sé que sigues, como yo también sigo con interés tus contenidos, pero que la confianza no nos haga perder la educación. Así que gracias de verdad por aceptar, porque me apetece mucho hablar contigo siempre de muchísimas cosas. Hoy lo vamos a centrar en unas pocas de ellas, que espero que sean de interés para quien nos escuche, pero eres obviamente una persona más que interesante y te conozco un poco, pero si no lo hiciera, te preguntaría lo que pregunto a todos, es quién eres, Albert, a qué te dedicas ahora mismo, porque sé que has hecho muchas cosas en tu vida y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Bueno, es una pregunta que hace mucho tiempo que me gusta pensar cómo la voy a responder. Y de hecho dio pie a mi presentación, porque siempre digo lo mismo, soy padre de dos niñas, ¿no? Ahora tengo que añadir también algo que muchas veces nos dejamos y hay que decirlo, soy hijo de mi madre y de mi padre por lo que me contaron, ¿no? Eso es lo que soy, un humano inquieto, una persona que se dedica a disfrutar de la vida, de lo que hace y de lo que le va pasando, y que intento encontrar eh, pequeñas maravillas en cosas muy simples, ¿no? Porque, ah, no sé, yo creo que es uno de los ejercicios más bonitos que hay, ¿no? El ver las cosas de una forma diferente. Es un poco lo que tal. Y lo que me ha traído hasta aquí, evidentemente, más allá de tu amable invitación, ¿no? Lo que me ha traído hasta aquí ha sido la vida, ha sido el fluir, el ir navegando, el encontrar a personas interesantes, el no poner nombres ni etiquetas, sino intentar que las cosas fueran por el camino que tenían que ir, el escucharme, ¿no? Y me ha traído hasta aquí todo eso, me ha traído el ir viviendo y el ir disfrutando. Entonces, cuando te decía que estoy muy bien, es que es verdad, la verdad es que me siento muy afortunado. Muy bien. Se nota, lo transmites. Yo cuando te conocí me sorprendió y me interesó especialmente pues que en esa carrera profesional tú venías del mundo de la música, Sí, con sí. una, digamos, con referentes del ámbito familiar, en el ámbito legal, Ujú. pero tú eres una persona inquieta, una persona, yo creo que inspirada, como yo las defino, y por tanto que irradias esto en todo lo que haces, sea lo que sea. Fíjate, yo, aunque te conozco un poco, pues me he ido a LinkedIn para ver pues cómo te presentas, cómo lo has hecho ahora, y si me permites, pues leeré lo que pones aquí, ¿no? Y dices lo que acabas de decir, pero básicamente me ha interesado, tu definición es relativamente corta, hablas de que eres padre, abogado, ahora nos cuentas también, ¿no? Es decir, está enfocado desde 2018 en Global Tech, del que nos hablarás, pero dices en tres idiomas, mi sueño es crear un mundo más justo, donde todos puedan tener lo que se merecen, y por eso me levanto cada mañana con una sonrisa y lucho para no perderla en todo el día. Si me necesitas, contáctame. Entonces, es tan difícil preguntarte exactamente por esto, por el propósito, que es algo que parece que muy etéreo para muchas personas. Y yo Sí. desde mi mirada, yo creo que tú lo ejerces. Pareces motivado. ¿Cómo has descubierto ese propósito? Al margen de esa frase que ya yo saco de tu perfil de LinkedIn, Sí, sí. ¿cómo has descubierto tu propósito y de qué se alimenta en el día a día? Es curioso, que se alimenta el, bueno, yo creo que lo he descubierto por la experiencia, ¿no? Por el preguntarme por qué de muchas veces y no quedarme con la primera respuesta, sino incluso también para dudar muchas veces de mí. El hecho de ir percibiendo el mundo no solo con mis ojos, sino con los ojos de la gente que me rodea y preguntar, oye, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y a ti qué te parece? Me completa. Y también al llegar a la convicción de que no lo puedo saber todo, de que no soy capaz de poder retener todo lo que pasa a mi alrededor ahora mismo, me ha dado muchísima libertad.
O sea, me ha dado mucha tranquilidad, mucha paz interior, ¿no? El hecho de decir, es que yo no tengo por qué saberlo todo, no te agobies, porque además ahora tienes un superpoder, ¿no? Que es, conoces a mucha gente. Entonces, es muy difícil que haya algo que no sepa, muy difícil, porque no es que yo no lo sepa, sino es que conozco mucha gente que seguro que lo sabe, ¿no? Y ese superpoder es el que me, ¿no? Es el que me lleva, ¿no? De un sitio para el otro. El otro día escribía un artículo en Raíz, que es bueno, donde cada fin de semana escribo, es un ejercicio que hago semanalmente y he encontrado los tempos también, que es una cosa importante. Y el otro día en Raíz escribía sobre gigantes, ¿no? O sea, no estamos aquí porque hemos caído como Mr. Bean, plap, ¿no? En la foto, sino que venimos, tenemos un legacy. Entonces, estamos aquí por lo que somos. Y también en la vida, no hace falta que sean nuestros antepasados, también las personas que son coetáneas a nosotros, ¿no? O sea, yo al final soy en parte un legado tuyo, ¿no? Y de muchos otros amigos y compañeros que aunque nos vemos poco, nos sentimos cercanos, ¿no? A nivel ya sea de ideas o de proyectos o de motivaciones, ¿no? A veces no hace falta que lo tengamos todo igual, solo que coincidamos en un momento y nos lo pasemos bien, ¿no? En muchos sentidos, económicos, culturales, incluso pura y duramente reír. Es un ejercicio, ¿no? Precioso y que se hace con humanos, ¿no? Entonces, yo creo que es ese, ¿no? Es esa la respuesta. Muy bien. Y me gusta mucho porque pensé que ibas a decir, cuando tengo la capacidad de tener cualquier respuesta, que iba a salir ChatGPT. Y Ah, obviamente que la no. tecnología nos ayuda, y hablaremos también de esto, pero la fuerza la hace la red. Creo que eres un gran networker, generoso, además. Es decir, que el tipo de redes que creas lo haces desde mi punto de vista, con una vocación genuina, porque se te nota. Y quiero preguntarte en este punto, podríamos estar 2 horas hablando, porque con tus iniciativas de los últimos años y la red que has creado, pero digamos, si te invito a intentar sintetizar algunos Ujú, referentes que tú recomiendes, y no solamente referentes o personas que sigas, que admiras, que te aporten, sino ujú. algunas rutinas que tú tengas y que te sirvan de alguna manera, porque esto casi es parte de tu tiempo, tu energía, tu foco, ¿no? Entonces, Sí, total, algunos total. referentes que recomiendes, además tú que obviamente pondremos en las notas del programa para que la gente te descubra y pueda acceder también a tus contenidos y tu red, y Ujú. algunas rutinas que a ti te sirvan y nos sugieras. Yo como referentes tengo muy poquitos, porque lo que he visto también es que muchas veces nos repetimos, incluso con gente que nos conocemos pero no hablamos, llegamos a las mismas conclusiones porque al final también los algoritmos nos vician o nos perturban o nos nublan, ¿no? El discernimiento, entonces nos colocan en el sitio que quieren. Y llegamos a las mismas conclusiones y hablamos de las mismas cosas prácticamente al mismo tiempo. Entonces, intento tener como pequeños referentes que hablan de temas muy puntuales, muy técnicos. Pues, yo qué sé, por ejemplo, hablamos antes de David Hurtado, ¿no? David Hurtado, aparte de ser una magnífica persona y un profesional increíble, es un tío muy divertido. Entonces, cuando nos encontramos haciendo charlas y debates y tal, es que se nos pasa el tiempo volando. Eso es bueno, ¿no? Cuando encuentras a alguien que si el tiempo se te pasa volando, pues como tú, eso quiere decir que estás en el sitio adecuado, ¿no? La percepción del tiempo de los griegos también es una de esas cosas que en los últimos tiempos he reflexionado mucho, y es una cosa que me fascina. Hábitos, ¿no? No quiero recomendar más gente porque si me pongo a recomendar, claro, piensa que en personas interesantes recomendé 500 y tengo 700 en cola. Ujú. Entonces, me dejo gente muchísima cada vez que hablo. Pero, por ejemplo, ya os Mira, digo, ¿eh? perdona Albert que te Sí, interrumpa, pero luego me olvidaré, porque creo que 500, 700 o 3000 la clave está en tu mirada apreciativa. Entonces, en la mirada que tienes apreciativa sobre la persona que descubres. Con sí, lo sí. cual, con los años seguirán viniendo más personas interesantes y creo que es interesante, valga la redundancia, fijarse en tu mirada apreciativa respecto a los demás. Y ya me callo, Bueno, perdón. es que no, es que este proyecto nació precisamente de ahí. Yo me acuerdo, aparte hoy, que es un día especial, ¿no? Hoy he escrito sobre esto, de dónde viene el proyecto Raíz en el que estoy ahora
y de dónde vino Personas Interesantes, ¿no? Y cómo va a volver, es un tema cíclico. Aparte, es un Ujú. proyecto tan precioso que no me gustaría aborrecerlo, entonces me lo estoy como gestionando. Es como aquel que se pega un atracón de helado, pues a lo mejor no vuelves a comer helado en tu vida porque te va a sentar mal, ¿no? Pues es mejor ir comiendo poco a poco y ahora paras, y ahora no comes, y ahora haces un tiempo sin comer dulces y luego vuelves y al final la vida es cambio, ¿no? Y es disfrutarlos. Y un poquito en cuanto a los hábitos, dejando personas porque es más complejo, porque me voy a dejar muchas y me va a saber mal. Vale, Ujú. pues mira, he puesto a David, que es un claro ejemplo de persona que descubrí con personas interesantes y que me alegro muchísimo. Y tengo muchísimos más. Así que quien quiera, personas interesantes, hashtag el LinkedIn tiene 500 para flipar. Y en cuanto a hábitos, a mí el que me ha cambiado es un hábito que empezó Silvia, la madre de mis hijas y mi mejor amiga, que es despertarse muy temprano, antes de que salga el sol. Ella, bueno, ella puede meditar, yo no, o sea, yo si me despierto es para hacer cosas. Cosas me Ujú. refiero no excesivamente reflexivas, sino a lo mejor pues ir a andar o moverme, ¿no? Y es un momento del día, más o menos me despierto sobre las 5 y es un momento del día muy interesante porque aún no ha salido el sol en la mayoría del año, ¿no? Está así como oscuros, en tinieblas, en penumbra. Hay una quietud increíble, una temperatura excelente. Siempre he pensado, podríamos vivir en las 5 de la mañana unos días al año. Y ese es un hábito precioso porque te lo dedicas a ti. Y eso en el momento en el que estamos de la vida, en redes chillonas, en ruido a doquier, creo que ese silencio, esa quietud eh, atmosférica, ¿no? Alrededor tuyo se agradece mucho. Porque si no te lo Ujú. tienes que generar de forma, ¿no? falsa, con unos auriculares, meterte en, Sí, un, sí. en una habitación, Ruido ruido blanco, ¿no? blanco, Ujú. ¿no? Pero en ese momento no es así, es de verdad, es cuando el mundo está en calma. Y eso me ha servido mucho. Y a partir de ahí, pues ese hábito te lleva al segundo, que es, bueno, has hecho deporte o te has movido o sencillamente has intentado leer alguna cosa. Vale, ¿y ahora qué haces, no? Y en ese momento, antes de que el mundo empiece, es cuando yo empecé el proyecto de Personas Interesantes. Ahí lo coloqué. Ujú. Dije, este es el sitio. Entonces, Ujú. era un momento del día que no me dedicaba a mí, sino que se lo dedicaba a alguien, pero que a la vez, no nos engañemos, me lo estaba dedicando a mí porque lo estaba descubriendo, porque estaba flipando, wow, mira qué hace, o mira qué escribe, ¿no? Y eso pues te va sumando como granito a granito hasta que al final tienes una playa. Ujú. Y ese es un hábito que a mí me ha cambiado realmente. Muy bien. Muy bien, Albert. Mira, vamos a entrar un poco ahora en temas más profesionales. Como sabes, este Ujú, espacio le decía a mi anterior invitado que en casi 100 conversaciones nunca he presentado al invitado por su profesión. Me interesa la persona y obviamente la persona está implicada en proyectos que nacen de ujú, esa misma persona, ¿no? Y tú eres alguien que en el ámbito legal, en este caso, pues eres muy activo, además no solamente con tu propio negocio, sino con... Ahora nos contarás un poco por ubicar a la audiencia, ¿no? ujú, Pero me gustaría que explicaras un poco cuál es tu foco profesional. Y luego también leí un post tuyo reciente en un tema que me interesa especialmente, que es el futuro de las profesiones, en el que se mencionaba pues estadística, matemática, transformers, y me hace pensar, oye, los abogados no erais de letras. Entonces, exactamente tu foco profesional ahora en qué está ujú. centrado y qué piensas respecto a esta disyuntiva, ¿no? Bueno, mi foco está centrado, como en los últimos prácticamente 10 años, en lo mismo. Lo que pasa es que he cambiado. Cuando nos conocimos estaba muy centrado en el ámbito de la tecnología y de la comunicación, pero principalmente me dedicaba a traducir necesidades que tenían personas ¿no? Ya fuera en tecnología o en comunicación. Previamente a esto estuve solo traduciendo necesidades de personas a tecnología y antes de esto estuve traduciendo necesidades del público a la música. Yo creo que durante toda mi vida he sido traductor Ujú, de cosas, ¿no? ujú, Y ahora sigo siéndolo. En este caso, mi foco está en el ámbito jurídico legal, evidentemente, bueno, es lo que estudié. Si bien es cierto que lo que me apasiona es la innovación, eso lo he descubierto con el tiempo, lo que me apasiona son descubrir nuevas formas de hacer cosas que se han hecho toda la vida, ¿no? Aquello de, bueno, siempre se ha hecho así, ahí oportunidad, ahí la ujú, tenemos, ¿no? Hay muchos que ven ahí un gap y yo veo una super oportunidad. Entonces, eso es lo que me gusta y a lo que me dedico es a intentar acercar hacia la humanidad la tecnología en el sector legal, ujú, porque corremos el riesgo
de que nos vayamos, que haya un viaje hacia la parte tecnológica y nos dejemos la parte humana, ¿no? Y ya sabemos cómo acabó esto. Ujú. Entonces, en la respuesta a tu pregunta, eh, sí, los abogados siempre hemos sido de letras, sí, somos eminentemente personas que desciframos y traducimos la realidad de las personas en hechos eh, punibles o no. O sea, hay gente que dice que decimos cosas muy sencillas con palabras muy complejas. En realidad todo es muy sencillo, lo único que siempre nos ha gustado cobrar mucho, entonces necesitamos un vocabulario extraño. Ya está, ¿no? Pero nos inventamos una forma compleja de explicar el mundo, porque así lo es, porque no teníamos otras herramientas. Pero ahora que sí que las tenemos, ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Estoy acompañando a todo un movimiento dentro del sector legal a nivel mundial, a través de una entidad mundial, nacida en España en 2020, que se llama GLTH, Global Legal Tech Hub. Y en esta entidad lo que estamos haciendo es crear una comunidad. De hecho, he llegado un pelín tarde por culpa de crear esta comunidad. Estaba hablando con Francia, pero bueno, venía de hablar con Sydney, estaba hablando con Singapur. Al final, el ecosistema mundial de tecnología legal, que es donde estoy trabajando a día de hoy, es 365 días al año, todo el globo, todos los planetas, porque hay todos los países, porque al final todos tenemos leyes diferentes, pero todos tenemos la misma tecnología. Así que imagínate las combinatorias que existen, ¿no? Ujú. eh, Países donde hay un modelo de negocio que aquí sería imposible, países donde utilizan tecnologías que aquí no se pueden utilizar, gente que está muy avanzada, gente que está muy atrasada. Dentro del mismo país hay una absoluta diferencia entre despachos pequeñitos, despachos enormes, ¿no? Entonces, en en ese magma es en el que me gusta vivir y me gusta aportar valor y creo que se me da bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Y fíjate, para las personas que nos escuchen, que estén más alejadas, digamos, del sector, yo creo que todos tenemos algún tipo de interacción con el ámbito legal a nivel personal, profesional, en un lado o en otro, pero para que entiendan, ponnos algún ejemplo de innovación aplicada, alguna organización, alguna empresa que tú conozcas que digas, pues mira, quien nos escuche, para traducir de alguna manera este Mm. potencial de mejora en el sector es, antes lo hacían Para que así y veáis. y ahora lo harán de Claro. esta otra manera, ¿no? Os explico temas muy sencillos. Por ejemplo, cuando hay reclamaciones pues en empresas que tienen miles o millones de clientes, esas reclamaciones no son ni dos ni tres, son miles o millones de reclamaciones. Esas reclamaciones, cuando trascienden de una simple comunicación, normalmente ya se inicia un proceso de tipo legal, ya sea una reclamación extrajudicial o judicial. Esa documentación toda se trata y se analiza con herramientas de tecnología legal. Sería imposible a día de hoy hacerlo de otra manera. Ujú. Pero os pongo un ejemplo. Imaginaros que, ese es un ejemplo que me apasiona, compramos un coche, ¿sí? Entonces, cuando compramos un coche, se lo compramos a otra persona, no vamos a una empresa, vamos a otra persona. Yo, por ejemplo, le vendo un coche a Joan. Y entonces Joan se lo lleva, me paga el dinero, se lo lleva a su casa y por la mañana el coche no funciona. ¿Sí? Prueba de activarlo y no va. Entonces me llama, lo que hacemos los humanos. Oye, Albert, mira que tengo un problema, que el coche no va. Y yo, que bueno, que ese de día tengo un mal día, le digo, pues mira, Joan, pues ya te apañarás, porque te lo llevaste de casa funcionando, ¿vale? Y ahora el coche no va, pues es tu rollo. En España, 3 años más tarde y unos 3.000 euros por cabeza, más o menos de gastos, tendríamos una resolución judicial que diría, ¿vale? Pongamos por el caso que yo no tenía razón, que el coche no funcionaba y que Joan tiene derecho a que le devuelva el dinero, ¿vale? Y él me devolverá el coche y aparte tengo que pagar las costas, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de 3 años y 6.000 euros gastados, 3.000 por cabeza, ¿sí? Eso puede ser justo, pero no está bien, ¿vale? Y ahora vamos a otro caso. Imaginaros que hacemos exactamente lo mismo, pero no lo compramos directamente, sino que en esta pantalla que tenemos aquí en medio, ¿vale? Hay una empresa, ¿vale? Pongamos que tenemos una empresa que todos conozcamos, no sé, un Amazon, ¿no? Entonces, esta situación sucede, al día siguiente el coche no funciona, Joan me llama, yo no respondo, y entonces Joan tiene el botón de llamar a Amazon y decirles, oye chicos, que mire que me ha pasado esto, ¿eh? Esta situación en España no se puede dar porque no se venden coches, ¿eh? Pero imaginaros que se pudiera. Entonces, Amazon le dice, ah, Joan, pues mira, te envío un link directo a tu móvil
¿vale? Con este link sal a la calle. Bueno, primero certificas que eres tú, ¿vale? Dime tu DNI, prueba de vida, coge un periódico de hoy, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, vale, después de esto, sal a la calle, busca tu coche, ¿sí? Le das una vuelta alrededor, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Ahora prueba de activarlo, bien, tiene gasolina, muy bien. Abre el motor, a ver si a lo mejor no hay motor, a lo mejor te lo has llevado, ¿no? ¿Vale? Tiene ruedas, tiene tal, vale, el coche no funciona. Muy bien, gracias, Joan. Me llega un link a mí directamente y me dice, oye, Albert, que a Joan no le va el coche y me ha enviado este vídeo y aquí, a efecto prueba en contrario, este coche no va, ¿vale? Así que le tienes que devolver el dinero. Entonces, yo no tengo prueba al contrario, automáticamente ese dinero se bloquea, ¿vale? Vuelve a Joan, a mí me dicen, vas a buscar las llaves por esta calle. 3 minutos más tarde y gratis tenemos resuelto un problema que a día de hoy, ¿vale? Pues te costaría 3 años y 6.000 euros. Esto es LegalTech aplicado Ujú. Yo creo que es nivel, muy... nivel Dios. Sí, 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 total, total, total. No, y además ese tipo de cosas cuando se imaginan, la tecnología lo permite sí, sí, y las vemos cada día son las que hacen entender el potencial, ¿no? A pesar de total. todas las barreras culturales, técnicas o económicas para llegar a eso, ¿no? Sí, sí, Déjame sí. que te haga una pregunta un poco más abierta, más inspiracional. Con Ujú. ejemplos como este y muchos más que tendrás en la cabeza, ¿la tecnología puede contribuir a un mundo más justo? Hombre, debe. Es que si no, ¿para qué lo estamos haciendo? Ujú, ¿No? Y yo siempre, bueno, siempre intento pensar el para qué, ¿no? El para qué de lo que hago, el para qué de lo que veo, el para qué de lo que consumo. Bueno, mira, no sé, tengo tiempo, supongo. Y me lo planteo mucho. La tecnología está hecha para el consumo de los humanos. O sea, yo le dije a mi madre hace muchos años, tú tranquila, no tienes que entender los móviles, ellos te entenderán a ti. O sea, no te mires los manuales. O sea, ábrelo, feel free, qué es lo que está pasando. Porque si no lo entiendes, si no funciona, no es problema tuyo. Es problema del quien ha hecho este cacharro del infierno, ¿no? Que ujú, no ha tenido en cuenta a quién lo tenía que usar. La tecnología va hacia las personas. Nosotros somos, al final, en ese sistema capitalista, los que tenemos la posibilidad de comprar, y ese es el poder. Entonces, mientras esto siga siendo así, tranquilos, ¿no? La tecnología vendrá a nosotros. En cuanto esto no sea así, preocupémonos. ujú. Muy bien. Muy de acuerdo contigo, creo que la tecnología nos amplifica, nos capacita, pero el origen somos nosotros, con lo cual en la medida que tenemos principios y ciertas maneras de hacer, con tecnología cada vez más sofisticada, pues seremos capaces de hacer más cosas. Claro. Mejores idealmente si vienen de buenas personas, ¿no? Mira, hablaba con otra persona hace poco respecto al futuro de las profesiones, ¿no? En este caso, alguien que estaba muy cercano al ámbito de la medicina. Ujú. Hoy, en este caso, contigo, Albert, pues pensamos en el abogado del futuro. Y me gustaría saber cómo ves que será, cuál será el rol, cuál será la aportación de un abogado humano del futuro. El abogado es una pregunta muy amplia y abogados hay de todo Ujú. tipo y hay muchas Sí, 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 especialidades. sí. Pero de manera genérica, un Pero profesional del mundo legal vamos. del año Mm. 2040, ¿qué hace? ¿Cómo es? Hombre, yo creo que la única cosa que sabemos que será, y eso es una redundancia, será humano. Ujú, Quiere decir con sus bajezas y sus altezas, ¿no? Al final, yo creo que la única cosa que no se va a poder sustituir es ese pulso humano que tenemos, esa empatía, no la empatía mecánica, sino la empatía prácticamente visceral, la que no controlas, el entender si la persona que te está hablando o no te está mintiendo. No por voluntad, sino por autoprotección. La mayoría, pongo un detalle. Me acuerdo hace unos años que hablaba con el ministerio, con un ministerio de justicia, y me decían que gastaban muchísimo dinero en proteger la información que está en los juzgados, ¿no? Porque claro, es información confidencial, es información pues muy sensible, y es verdad, o sea, toda la información médica que hay, pues de personas que han sido atacadas o lo que sea, pues realmente es un tema sensible, ¿no? Pero luego te paras a pensar y dices, espérate, pero si la mayoría de cosas que hay en los juzgados son mentira. a ver, explica eso. Bueno, es muy sencillo. Cuando dos personas discuten y un juez tiene que decidir quién... ¿Sabéis que no hay empates en los juicios? Mm, No hay empate. Entonces, la mitad de lo que hay en ese expediente es mentira. ujú, ¿Y por qué tienes que proteger eso? ¿O por qué tienes que nutrir tu máquina? ¿No? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ujú, ¿cómo lo vas a hacer para separar? ¿No? En catalán decimos al gra de la palla, ujú, ¿no? Mm, ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿me explico? O sea, yo creo que es muy importante, por ejemplo, que tengamos los datos médicos, los datos psicológicos, los datos económicos, que son objetivos, que son reales, que los tengamos a buen recaudo. Pero en realidad, los datos
judiciales, los litigios, la mayoría, que son civiles, que son económicos, que son mercantiles, que son laborales, que no tienen sangre, que no ha habido dolor o daño, bueno, imputable, ¿no? Penal, la mayoría son mentiras y exageraciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del abogado? Saber si es verdad o es mentira. Ujú, Acompañar en el camino muchas veces de la aceptación. Yo he acompañado clientes y les he dicho que no les llevaba el caso porque yo sabía que ellos sabían que lo que me estaban diciendo no era verdad. ujú, Y en ese caso hemos decidido de mutuo acuerdo, y es una cosa que con mi padre, que él sí que era un abogado de los de verdad, yo soy de de la nueva ola, ¿no? Pero él sí que era una persona que tenía una convicción muy fuerte de lo que es justo y lo que no lo es, y no necesariamente por ser trabajador tienes la razón, y no necesariamente por ujú, ser pues una persona que ha sido agredida tienes la razón, porque a lo mejor cuando entiendes qué es lo que ha pasado, no ha sido una agresión, sino ha sido una respuesta. ¿Eh? Porque a lo mejor tú eras el agresor. ¿Eh? ujú, Entonces, es muy fuerte porque nuestro trabajo siempre se ha visto como el que hace el papel que se lleva al juzgado, cuando en realidad nuestro trabajo viene antes. O sea, somos los que entendemos la verdad y los que la intentamos transformar. Luego, evidentemente, hay compañeros que están transformando la verdad para encaminarla hacia los intereses económicos de sus clientes. Eso es otro tema, ujú. ¿no? No, no, pero es muy bueno Pero porque fíjate que es una cualquiera que nos reflexión. escuche y que haya de alguna manera intercedido en algún tipo de conflicto, ni que sea personal, Sí, familiar, sí, lo podrá haber sentido. Es decir, puedes tener el dato, el currículum, el historial, pero al final el escuchar para entender, el intuir, el entender el totalmente, contexto, son cosas que las totalmente. máquinas nos darán herramientas, datos, pero al final el ser humano... Mira, antes hacías referencia a tu rol, digamos, de traductor, a entender la Ujú. demanda en diferentes campos. Y yo también considero que tener al cliente, paciente, estudiante, quien sea al otro lado, es vital para cualquier tipo de orientación en lo que hacemos, ¿no? Entonces, igual que hablamos de esa evolución o esa, digamos, esa ADN del abogado del futuro, ¿qué podemos esperar esperar o incluso exigir los clientes para que así sea? Para que sea cada vez más así. Es decir, la tecnología tendrá un papel, el que sea, pero en ese profesional o esa profesional, ¿cómo podemos ayudarle a evolucionar hacia esa visión de futuro los clientes? Es muy complicado. Yo sí que creo que los clientes tenemos el poder de poder cambiar muchísimas cosas, pero muchas veces no es con la acción, sino precisamente con la inacción. No- vamos a reaccionar en cuanto no tengamos clientes. Cambiaremos la forma de hacer en cuanto lo que hacíamos no funcione. Porque si nos dicen, oye, yo quiero un servicio diferente, o sea, ya por propia autorreacción y protección le vas a decir, bueno, pero tú lo que necesitas es otra cosa, porque ¿no? La Nuestro inercia, ¿no? knowledge y nuestra inercia es esa. Entonces, creo que las cosas cambiarán en cuanto cambiemos de forma individual y pidamos ese cambio en el otro. Ujú, Entonces, eh, llegamos a un momento, hace 10 años, ¿no? Que se habla de prosumidores, ¿no? De consumidores que a la vez están generando productos, pero es que yo creo que ahora es la realidad. O sea, somos los consumidores los que estamos creando la forma que queremos que nos traten. ujú, Hablábamos de una marca, perdón, de un restaurante que a mi entender tiene los días contados. Como continúe así. Porque los que estamos disfrutando de su servicio, ¿no? Estamos percibiendo o empezamos a percibir que no es verdad, que no es verdad lo que venden. Y entonces no hay nada peor que sentirte engañado, ¿no? Porque hay algo que se rompe y cuando se rompe algo, recomponerlo es muy complejo. mm, Entonces, bueno, sí que es verdad, ¿eh? Que ha habido y que hay marcas que se reconstruyen, que se redibujan, que se reinventan. Microsoft, por ejemplo, ha hecho un cambio espectacular, ¿no? Pero sí que es cierto que cuesta, que cuesta. Bueno, hoy tocas la Y tecla de la confianza, además, ¿eh? La total, confianza es muy difícil de construir y muy... Además de que pueda estar de alguna manera con la presión de las expectativas mm, o de los cambios que tienen las empresas, pero que las personas confiemos siempre en otras personas y por encima de eso en organizaciones, pues hay que hacer muchas cosas bien de manera sostenible y eso no es fácil, ¿no? Con lo cual, quien lo hace bien también, pues generan más fidelidad, ¿no? Es decir, y van por ellos, ¿no? totalmente, Ujú. totalmente. El otro día hablábamos, ¿no?
hablaba de esto, ¿no? De la hospitalidad, Mm, ¿no? De la hospitalidad bien entendida, ¿no? De la forma de fidelizar disfrutando del proceso, ¿no? Por ambas partes. mm, Porque creo que también estamos en un momento en que la verdad tiene un valor. La verdad no solo de palabras, sino la verdad de hechos. Entonces, ese valor va a empezar a ser realmente lo que va a desequilibrar la balanza. Hablábamos antes de tecnología, ¿no? Cuando todos tengamos la mejor tecnología del mundo, ¿cómo va a elegir alguien Joan o Albert? Lo hará por el feeling, lo hará mm, por el amor que le pongamos, lo hará por nuestras soft skills más medulares, o sea, más lo que tenemos más dentro, ¿no? Decir, oye, pues yo quiero pues una persona que me pueda dar una visión, pero que guarde una distancia, y no, yo quiero a alguien muy próximo, ¿no? No estamos hablando de que tenga un producto mejor ni peor, ¿no? Los productos están igualados. En tecnología legal lo que puede pasar, hay uno de los horizontes que planteamos, y es cuando el abogado más pequeñito tenga las armas más potentes. Entonces, claro, son, imagínate, nanoestados con bombas atómicas. A nivel técnico, la misma fuerza que puede tener un grande, ¿no? Entonces, ahí quién tiene realmente el problema? ¿El pequeño o el grande? Bueno, pues ahí es donde estamos, ¿no? Esa mm. es la discusión. En cuanto la tecnología la tenga todo el mundo, ¿no? Y se homogeneiza el servicio, y se homogenizan los precios y bajan porque se puede producir mucho más, ¿no? Se provoca ese maravilloso efecto, ¿no? Que pasó con el carbón, con las máquinas de vapor mejoradas, ¿no? Que todo el mundo decía, guau, ahora se va a acabar el carbón, porque claro, con las máquinas que tenemos, antes quemábamos 10 kilos de carbón cada minuto, y ahora 1 kilo a la hora. Entonces, se acabó el carbón. No, no, hijo, no. Lo que pasó fue precisamente que aquello reventó y todo el mundo tuvo acceso a tener energía. Y se generó un cambio, ¿no? No necesariamente para bien, pero se generó un cambio. Y ahí es donde voy. Yo creo que la tecnología lo que va a propiciar precisamente es que la justicia llegue a todo el mundo. Y cuando digo que llega a todo el mundo, no quiere decir que todo el mundo no tenga derecho ya a tenerlo. Sí, claro, por ser humanos, como hay la Carta de los Derechos Humanos, todos tenemos derechos. Pero hay una diferencia muy grande entre tener un derecho y ejercer ese derecho. Y ese es el punto fundamental. Y ahí es donde yo creo que hay que actuar, porque llevamos muchos años prometiendo a la mayoría de los humanos de la Tierra que van a tener una vida mejor, y eso no pasa. Y sí que es verdad que tenemos la tecnología para hacerlo, pero eso no pasa. Entonces, si empezamos a generar contextos en que la tecnología genere esa, ¿no? esa justicia, eso se llama Access to Justice, ¿no? Lo habéis visto en mi perfil, que es A2J, ¿no? Access to Justice. Si eso pasa, el mundo cambiará. Porque nadie quiere estar mal, nadie quiere robar, nadie quiere coger lo de otros. Queremos vivir tranquilos, por definición. Queremos vivir, ¿no? De una forma segura. Y cuando esa seguridad no nos la puede dar un Estado que no existe o que no nos hace caso, ¿no? Nos buscamos la vida. Y ahí se genera el conflicto, ¿no? Entonces, mirar la tecnología en qué punto tan medular está. O sea, está en el centro del meollo. Si nosotros conseguimos que la tecnología legal sirva precisamente para cambiar, para hacer ese pequeño switch, clic, veréis cómo el mundo en el que estamos es mejor. Muy bien, Albert, casi que te anticipas un poco a la pregunta clásica de cierre, pero igualmente te la voy a hacer y es ¿de qué te gustaría? Pasará mucho antes, como sabes, que Uh -huh. hablemos tú y yo dentro de 3 años. A ver, me gustaría mucho que pudiéramos hablar de paz, porque es muy difícil hablar de paz, individual y colectiva, ¿no? Creo que Mm. estamos más cercanos pues, del conflicto, de la guerra, del dolor, ahora mismo, y vamos para allá, en muchos frentes, tanto individuales como colectivos, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos hablar de paz, porque querría decir que lo que estamos haciendo tiene sentido, ¿no? Que también muchas veces, claro, yo creo que lo tiene, ¿no? Pero luego son los hechos los que confirman si es así o no. ¿No? Puedes estar eh, sermoneando en el desierto. Al final, no sé cuánta gente nos va a ver, va a conectar con nosotros y va a entender que somos muchos, yo creo, millones de humanos los que queremos que esto vaya mejor, ¿no? Que el planeta vaya mejor, que nuestras vidas vayan mejor, que tengamos acceso a los básicos. O sea, si al final
es aquello que leía el otro día, que escribía Merce ¿no? Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, ¿no? Es que es verdad. O sea, si realmente estás bien, si tú estás bien, ¿no? Necesitas bien poquito. El problema es cuando no estás bien, donde necesitas mucho. Y el problema lo tenemos cuando tenemos personas que tienen muchísimo poder y no están bien, porque entonces nos encaminamos hacia su dolor, ¿no? Con sus herramientas y con sus neuras, ¿no? Y eso, pues, por desgracia, es el mundo en el que vivimos y en el que nos ha tocado lidiar. Si no, sería muy fácil. Sin duda, sin duda. Bueno, y en cualquier caso, siempre nos quedará el hacer nuestra parte, que digo yo. Es decir, primero ser Sí. conscientes, como tú planteas, ser conscientes, no estar desconectados de la realidad y cada Mm. uno con sus recursos, con sus medios, No, no, intentar y ahí no tienes aportar, ¿no? excusas, ¿eh? Ujú. Porque yo sí que es Claro, verdad que me tranquilizo y tranquilizo a mucha gente, ¿no? Que me pregunta, oye, pero qué va a pasar en muchos temas, ¿no? Y claro, yo siempre digo lo mismo, digo, mm, yo en lo que yo sé va a ir bien. ujú. En lo que yo sé va a ir bien, porque yo voy a hacer que vaya bien, ¿no? Y Joan hará que vaya bien y hay muchísimas, millones, millones y millones de personas que estamos haciendo cada día que esto vaya bien. De hecho, la bondad es invisible. Lo que es visible es el mal. El problema es que estamos empezando a normalizar el mal y eso es jodido. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que también empecemos a visualizar el bien y que no nos parezca naif, ¿no? De rollo, mira, hablando como un hippie, ¿no? Bueno, es que se trata de eso, que hemos venido a sufrir. ¿Qué nos gusta? ¿Ver desgracias? ¿O que los otros sufran? No sé, tenemos un problema si es así, ¿no? Creo que Ujú. lo interesante es podernos enfocar en nuestro día, a disfrutarlo, a crear y a crecer, evidentemente, en proyectos que no solo nos den de comer a nivel económico, sino también a nivel bueno, ético, moral, espiritual, ¿no? Dile como quieras, y cada uno que encuentre sus caminos, ¿no? Pero claro, eso quiere decir respetar, eso quiere decir empatizar, eso quiere decir muchas veces, bueno, pues parar, ¿no? Quedarte a una cierta distancia, no opinar de todo, ¿no? Porque si no genera ruido. Entonces, si el ruido no está sumando, mal. Entonces, yo creo que son como pequeños fragmentos que me he ido encontrando por el camino y que a mí me funcionan y que creo que nos funcionan a muchos, ¿no? De los que nos vamos encontrando y vamos hablando, que hay que compartir y no nos tiene que dar miedo de decir que queremos que las cosas vayan mejor y que queremos que haya paz. ¿Por qué no? ¿No? O sea, Sin duda, creo que sin duda. es una maravilla. Sin duda. Y además creo que cada día tenemos oportunidades en esos espacios de oportunidad que es o pasear a las 5 o 6 de la mañana o Mm. simplemente pararse, parar, cuestionarse el para qué hacemos las cosas y conversar como hemos hecho hoy. Al ver quien te descubra hoy, quien no lo haya hecho, pues le invito a que lo haga. Pondremos enlaces en las redes. ¿Qué referencias le damos? ¿Tu página en LinkedIn? ¿Tu web? Sí, Qué links bueno, ponemos? yo pondría el LinkedIn porque al final es el punto en el que es la única red que tengo. Ujú. Las tengo activas, pero no las gestiono. Y es el sitio en el que, bueno, es la plaza donde me pueden encontrar, ¿no? Al final el mundo es muy grande y cuesta mucho encontrarnos uno a uno físicamente, que nos lo digan a nosotros que vivimos tan cerca y no Ujú. hemos ido a tomar una caña desde hace años. Mucho tiempo. Exacto, hay que ponerle remedio a eso. Ujú. Eh, pero es el sitio donde yo creo que me pueden encontrar y que no tengan miedo en abrir un mensaje. Puede ser que tarde en contestar, más en estos días, pero siempre contesto. Muy bien, Albert. Doy fe. Invito a los que te descubran hoy que te sigan, que exploren, que sumen, porque generas espacios donde las personas pueden sumar y creo que eso es muy relevante y lo haces de corazón, o al menos eso me llega a mí. Pero bueno, por hoy tendremos que dejar la conversación aquí. Ha sido un placer, como siempre. Estaríamos hablando horas y horas. Yo creo que esa Sí, cerveza ahora, en cuanto terminemos la conversación, la vamos a poner en agenda, sea cuando sea, total. porque ya me daría vergüenza que volvamos a hablar y digamos lo mismo. Pero bueno, ha sido un placer disfrutar contigo como siempre, ¿vale? Un placer. Muchas gracias, Juan. Muy bien, Albert. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Cerveza en mano, ¿eh? Cerveza en mano.